palabra y estamos en la carta de Romanos, por supuesto, ya en el capítulo 10. Y hermanos, el capítulo 10 es un capítulo que te invito a que podamos ponerle atención en particular, porque es un capítulo hermoso y que nos llena de esperanza y por supuesto nos llena de ánimo, como toda la palabra del Señor, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y toda es útil, ¿verdad? A través de ella conocemos al Señor, eso nos provoca, el conocer a Dios nos tiene que provocar inmediatamente una reacción, como vamos a estar viendo el día de hoy, de arrepentimiento, de convencimiento de nuestro pecado, de arrepentimiento, y luego de eso nos instruye para vivir vidas que le reflejen. Bueno, así nos dice la palabra del Señor. Y estamos en el capítulo 10, hermanos, y habíamos comenzado una nueva sección la vez anterior, solamente para recordarles algunas cositas que estábamos allí al final del capítulo 9, versículos 30 al 33. ¿Se acuerdan que eso fue lo último que vimos? Y yo les invito a que puedan estar allí. Dice, ¿qué pues diremos? A ver, ¿qué? Vamos a decir algo. ¿Cuál es el resultado? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, y que Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Qué vamos a decir ante eso? ¿Y cuál es la conclusión ante esto? ¿Por qué? Versículo 32. ¿Por qué no la alcanzó Israel esta justicia? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Se acuerdan? Y esto es súper importante, hermano, porque hemos visto en el capítulo 9 un capítulo que se ha desarrollado en torno a la soberanía, a la elección de Dios, ¿verdad? Y nos queda absolutamente claro, hermanos, que Dios elige. Bueno, que Dios está ¿y por qué elige el Señor? Para mostrar, ¿se acuerdan que mostraba el Señor siempre? Elige, partamos de la base, hermano, que todas las personas están, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria del Señor, ¿verdad? Sobre esa base el Señor elige para a algunos como vasos de misericordia y a otros como vasos de ira. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo eso? ¿Para qué? Para mostrar tres cosas. ¿Se acordaban qué cosas eran? ¿Por qué Dios hace todo esto? ¿Para mostrar qué cosas? Su ira, su poder y su misericordia. La ira, su poder y su misericordia. Y siempre, hermanos, Dios trabaja de esa forma. Siempre Dios trabaja de esa forma. No podemos solamente esperar que Dios esté solamente mostrando su misericordia, que sí la muestra, pero siempre está balanceado con su poder y con su ira. Bueno, siempre Dios se muestra y se revela de esa forma. Quizás es distinto a lo que hemos aprendido por muchos años, o quizás es distinto a lo que se ha intencionado por parte de las iglesias, pero eso es lo que nos dice la palabra. Bueno, es para que conozcamos a Dios en toda su extensión. Entonces, porque siempre el propósito de Dios de revelarse a sí mismo es para su gloria. Luego utiliza el medio de la misericordia de rescatar a algunos y sobre la base de la condenación de otros, moverlos ¿para qué? Para mostrar su ira. Bueno, a otros, pero ya no que él esté condenando, sino que él, en base a la condenación que cada uno al justo juicio por su pecado. Ahora bien, vayamos al versículo 10, porque esto es importante. Esto nos introducía algo que es fundamental. Yo le decía que el capítulo 9 estuvimos viendo en general todo lo que es la elección de Dios. Pero la elección de Dios, y como vimos en la sección anterior, no está lejos, separada de la fe en Cristo. Bueno, de la fe en Cristo. Es necesaria la fe en Cristo. No es que la persona sea salvo solamente por la elección de Dios. ¿Se acuerdan que expusimos eso la vez anterior? Porque Dios podría haber salvado solamente escogiendo. Pero ¿se acuerdan por qué era tan importante la fe en Cristo?
Hago la pregunta, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Por qué era tan importante la fe en Cristo? ¿Recuerda, hermano, alguno de ustedes por qué era tan importante la fe en Cristo? Porque Dios podría habernos salvado, insisto, por su soberanía, habernos elegido y habernos dicho, ustedes son salvos y listo. Y no haber saltado todo el sacrificio de Cristo. Pero ¿por qué es tan importante el sacrificio de Cristo y la fe en Cristo? Porque Dios es un Dios justo. Muy bien, Jocelyn, porque Dios es un Dios justo. Y es absolutamente, la justicia de Dios, como lo vamos a estar viendo, es la esencia de sí mismo. No va a tener por inocente al pecador. Si Dios no hubiese elegido sin aplicar, solamente aplicando su soberanía, que podría haberlo hecho, hubiese estado pasando por alto el pecado. Y Dios es un Dios justo. Y para mostrar su justicia, como dice allá en el capítulo 3 de aquí mismo del libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y eso Dios se muestra, se revela como un Dios totalmente justo. Por eso es tan importante, hermanos, no solamente quedarnos con la elección de Dios, sino que la importancia que tiene la fe, el sacrificio y la fe en Jesucristo. Porque eso, ¿qué produce en la persona? Hago la pregunta. El sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo, y puesta la fe en eso, en la obra de Cristo, ¿qué produce en el que ha creído? Paz para con Dios. La justificación. La justificación que trae, justificados pues, tenemos paz para con Dios. La justificación, que Dios nos ponga el título de, además de hijo de Dios, por supuesto, pero un título que es totalmente necesario, que es justo, justificado. ¿Qué hubiese pasado si no hay justificación? ¿Qué sucede si no hay justificación? Está la condena. Está la condena y no podríamos tener una relación con Dios. ¿Se entiende eso, hermano, o no? Si no hubiese justificación, no podríamos tener una relación con Dios. La gran diferencia entre nosotros y una persona del mundo es que nosotros hemos sido justificados. Por eso tú y yo hoy día podemos llamarle Padre, podemos orar, pueden ser nuestras oraciones escuchadas, y por eso Dios dirige nuestras vidas. Por eso es nuestro Dios. Porque hemos sido justificados. Hermanos, si no hubiésemos sido justificados, no tendríamos paz para con Dios. Por lo tanto, ¿cuál hubiese sido nuestra relación con Dios? Hijos de ira. Hijos de ira. Hijos de ira. Eso es súper importante que lo tengamos ahí presente. Ahora bien, vayamos al capítulo 10, por favor, queridos hermanos. Siguiendo con esto, hermanos, y mira el capítulo 10. Hoy día vamos a estar viendo entre los versículos 1 al 4. Bueno, por favor, para que lo tengan. ¿Alguien los puede leer? Capítulo 10, versículos 1 al 4. Yo lo puedo leer. ¿Vai? Sí, dale. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Gracias, Sarita. Hermanos, en el versículo 1, Pablo sigue hablándole a la iglesia de Roma, a estos hermanos, haciendo este paréntesis. Recuerda que estamos en este paréntesis entre los capítulos 9 al 11. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón
y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Te recuerda algo estas palabras de Pablo? ¿En algún otro lugar dijo algo parecido? ¿Te acuerdas algo? Que él, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Te acuerdas más o menos dónde trató algún tema parecido a este? Primeros versículos, capítulo 9. Sí. Primero versículos del capítulo 9, ¿te acuerdas? Cuando tenía gran tristeza, en el versículo 2 del capítulo 9, continuo dolor en mi corazón. Ahora, interesante cómo Pablo esa tristeza, ese dolor, lo administra. Ese dolor que tenía por sus conciudadanos, por Israel, esa angustia la administra a través del anhelo de su corazón, a través de la oración. ¿Te das cuenta, no? ¿Por qué? Dice, el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. Por lo tanto, el apóstol Pablo, hermano, muestra otra vez esta preocupación por la falta de salvación y a su vez la perdición del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, había fallado, y como vamos a ver más adelante, en reconocer al Mesías, ¿verdad? Por lo tanto, había rechazado el plan de Dios. Y Pablo le dolía eso en su corazón, le dolía. Y bueno, ¿y cómo reacciona ante eso? A través de la oración. Ora para Israel, para la salvación de sus compatriotas. Ah, qué lindo, hermano, ver mira, ante una angustia, ¿qué es lo que hace ante la angustia? Ora. Ora. Bueno, muy parecido a lo que instruye el apóstol Santiago, ¿cierto? ¿Está alguno afligido? Haga oración. Bueno, el apóstol Pablo lo hacía así porque son principios bíblicos. Y es muy importante, no sé cómo tú reaccionas ante la angustia. ¿Te desesperas? ¿Te desbordas? Cuando ves a un mundo que no sabemos para dónde va, vemos una pandemia que parece extenderse y parece que la situación... ¿Cuál es tu reacción? Mira, el apóstol Pablo nos da una lección práctica. Ante una angustia, ora. ¿Y por qué ora? Él ora, hermano, porque por ellos, por sus conciudadanos, por sus compatriotas. Porque sabe que Dios es poderoso para salvarlos. Y ojo, mira, y Pablo, sabiendo la soberanía de Dios, ya lo había explicado esto. Esto no es obstáculo para que él ruegue por misericordia hacia sus compatriotas. Bueno, constantemente le está rogando por Israel, ruega por sus compatriotas para que sean salvos. Hermano, a veces me hace pensar constantemente, cuando estudiaba esto, en nuestra responsabilidad de orar siempre por los perdidos, ¿o no? Mira el apóstol Pablo miraba, sabía que Dios en su soberanía había elegido a quienes iba a salvar, a quienes iban a ser aquel remanente que había hablado, ¿cierto? Sabía que Dios tiene eso, pero aún así sigue orando, porque es nuestra responsabilidad, hermano, orar siempre por los perdidos. Dios va a ser fiel, hermano, en salvar a los que Él ha elegido, a los que han puesto su fe en Jesucristo, por supuesto. Ahora, ¿sabemos tú y yo quiénes son? ¿Sabemos tú y yo, quiénes van a ser salvos? Por lo tanto, podemos orar todavía por ellos. ¿Tienes personas por quienes orar tú? ¿Tienes personas por quienes orar para salvación? ¿Lo haces? El apóstol Pablo oraba para la salvación de inconversos. ¿Por quién estás orando tú hoy día? ¿Sabes qué? Es un lindo desafío ordenar nuestras oraciones, siempre ordenar nuestras oraciones
Y no solamente orar por la familia, que es importante estar orando por el esposo, por la esposa siempre, por los hijos, todo, en todo momento, por el corazón de ellos. Orar por los hermanos, por las necesidades de los hermanos, para que sus necesidades armonicen con la voluntad del Señor, por supuesto. Pero también estar orando por los perdidos. A ver, ¿tienes tú por quién estás orando? ¿Tienes personas conocidas por quién están orando? Hermanos, es un lindo desafío. Y eso te puede mover después del Señor a no solamente orar, sino que además testificar de Cristo a ellos. Familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Qué maravilloso, hermano, que podamos estar orando en este sentido. Entonces, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Por qué? ¿Por qué oraba por ellos? Mira, ¿qué pasaba con Israel? Porque yo les doy, versículo 2, ¿están allí? Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo dice, yo estoy seguro que ellos tienen celo de Dios. O sea, lo que están haciendo lo hacen y viven su religión porque tienen un genuino celo de Dios. Tienen celo de Dios. Y hermano, el apóstol Pablo mejor que nadie sabía lo que significaba ser un judío celoso de la ley, ¿o no? Él se codió con ellos. Sabía quiénes eran, sabían que realmente ellos genuinamente iban tras la ley, genuinamente. Sabía que no todos eran como el Sanedrín, por ejemplo, que uno ve a los del Sanedrín como súper corruptos y súper malos, ¿cierto? Y a uno casi les caen mal ellos. Así como a ti te hablan de Caifás y decís, ay, que Caifás que era mala onda, por decir algo, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo sabía que él que hay celo, que tenían celo. De hecho, él por ese celo perseguía a la iglesia. Él fue irreprensible en su religiosidad. Y Pablo no está poniendo en duda lo genuino de la creencia de ellos, sino cuál es el problema. Miren el versículo 2. ¿Cuál era el problema de los judíos? ¿Cuál ven ustedes? ¿Qué ven ustedes ahí en el versículo 2? ¿Cuál era el problema? Un conocimiento errado. Tenían un conocimiento errado, una falta de conocimiento verdadero de Dios. Porque no solamente desconocían a Dios, o sea, no conocían a Dios, sino que además, lamentablemente, su desconocimiento los llevaba a oponerse, a perseguir a Dios. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pablo está persiguiendo a los cristianos camino a Damasco y se le aparece el Señor Jesucristo? ¿A quién estaba persiguiendo el apóstol Pablo? A los cristianos. ¿Se acuerdan o no? Se le aparece el Señor Jesucristo y al Señor Jesucristo, ¿qué le dice? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero si Saulo no estaba persiguiendo a Jesucristo, pues estaba persiguiendo a la iglesia. Cuando la iglesia es perseguida, a Jesucristo lo están persiguiendo porque es su cuerpo. Bueno, tenían celo de Dios y eso lo llevaba a oponerse vehementemente al Señor. Y particularmente, hermano, en el periodo del Nuevo Testamento, tener celo de Dios para un religioso era bien visto o mal visto. ¿Qué creen ustedes? En la cultura judía, tener celo de Dios, ¿era bien visto o mal visto? Bien visto. Bien visto, pues. Obviamente, pues tenían que tener celo de Dios, por lo tanto todos tenían la mayoría celo de Dios, por lo tanto la mayoría se estaba oponiendo a Dios, estaba persiguiendo a Dios. Mostraban una digna devoción hacia Dios. Sin embargo, como dice ahí el versículo 2 al final, pero no conforme a ciencia. A ver, hermanos,
Esta palabra ciencia significa conocimiento. Bueno, significa conocimiento. Hay dos palabras, a mí me gusta mucho esto porque hay dos palabras en griego que hablan de conocimiento. Bueno, la primera es gnosis, se escribe con G al principio, gnosis, que es un conocimiento superficial de las cosas. Bueno, ¿qué provoca el conocimiento superficial de las cosas? En este caso de una creencia. ¿Qué creen ustedes? Error. Primero, error. Cometer errores. Mira, primera de Corintios 8.1. Vayan, por favor. Primera de Corintios 8.1. Y el que lo tiene, lo lee, por favor. Primera de Corintios 8.1. Primera de Corintios 8.1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tener solamente gnosis, un conocimiento superficial, envanece, provoca arrogancia. ¿Han conocido personas arrogantes por el conocimiento que tienen? Ojo, incluso dentro de la iglesia los hay. Sin embargo, el conocimiento que está hablando acá, pero no conforme a ciencia, conocimiento, es otra palabra que es epignosis. Y ese conocimiento es un conocimiento que produce humildad y que produce santidad. Hay conocimiento entonces que produce arrogancia y hay conocimiento que produce santidad. Este conocimiento que produce santidad, evidentemente era el que estaba careciendo los judíos, era el que no tenían. Este conocimiento por la santidad era el conocimiento que el apóstol Pablo rogaba ya en Efesios. Vayan por favor, Efesios 1, 17 y 18. Y rogaba al Señor y oraba por los hermanos de Éfeso. Si alguien lo tiene, léalo por favor, Efesios 1, 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Te das cuenta? Este es el conocimiento que el apóstol Pablo rogaba para que la iglesia lo tuviese. Un conocimiento que ilumina los ojos del entendimiento, que lleva a conocer la esperanza, las riquezas de la gloria del Señor. Por tanto, hermanos, escúchame, ¿tenían conocimiento? Sí, pero tenían del conocimiento que producía superficial, no de Dios, que producía arrogancia. Este conocimiento que produce santidad es el conocimiento es el único conocimiento que genera salvación en las personas, conocer a Dios de esta forma. Un conocimiento que abre las puertas de la iluminación y de la sabiduría espiritual. Hermano, ¿te has preguntado, a ver, escúchame, qué tipo de conocimiento de Dios tienes tú? El conocimiento que tienes de Dios, ¿qué está produciendo en ti? ¿Conocer por conocer? ¿O está produciendo santidad? Cuando conoces a Dios, ¿cuál es tu reacción al conocer a Dios? Al conocer más de Dios. Tú ves la Biblia, meditas en ella y dices, mira, no sabía esto. Está bueno saberlo. Interesante. Curioso. O realmente cuando ves acá y ves a Dios y comienzas a comprender al Señor y su palabra, que es la verdad, comienza a santificarte. Es muy importante que tú y yo evaluemos qué tipo de conocimiento tenemos de Dios. Cuando nos acercamos a la Escritura, ¿qué tipo de conocimiento estamos sacando de allí? ¿Un
y evalúa tu vida, si este conocimiento te está llevando a ser un cabezón cristiano o realmente a un cristiano que esté siendo santificado. Porque el objetivo nunca es conocer, hermano, la Biblia. Ese no es el objetivo. El objetivo es que la Biblia nos transforme. El Espíritu Santo así lo hace a través de la Escritura. Bueno. Versículo 3. Entonces, estos hermanos, el apóstol Pablo rogaba por ellos para salvación porque tenían celo de Dios, pero no conocían a Dios, no tenían el conocimiento transformador en sus vidas. ¿Cuál era la razón? Mira el versículo 3, es importantísimo. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí podemos dividir este versículo en tres partes, porque ignorando la justicia de Dios. Hermano, el problema que los judíos tenían queda claramente establecido en este versículo, si te das cuenta. El desconocimiento de Dios estaba relacionado con desconocer la verdad de la justicia de Dios. Hermano, la justicia de Dios, como lo dijimos delante, escúchame, es el tema central de Dios para relacionarse con los hombres. Dios se relaciona con los hombres primero que todo a través de su justicia. Porque si no hay justicia de Dios, no puede haber relación entre el hombre y Dios. ¿Por qué, hermanos? Vuelvo a preguntar esto. Quiero que, por favor, ojalá pueda quedar lo más claro posible. ¿Por qué es tan central la justicia? ¿Por qué la relación de Dios con las personas primeramente es a través de la justicia? ¿Por qué? Porque nos hace acepto delante de Dios, al ser justificado por Cristo, porque nos ve a través de Jesucristo. Exacto. Por eso, hermanos, y es comprensible que el apóstol Pablo ponga este énfasis en este tema respecto a la falta de conocimiento de la justicia de Dios de parte de Israel. Porque Dios no se relaciona con las personas si no lo hace primero a través de su justicia. Por lo tanto, el gran problema que tenía Israel y los judíos era la falta de conocimiento de esta justicia de Dios. Por eso rechazaban a Dios, por eso no tenían fe en Él. Entonces, hermanos, Israel había rechazado a Dios y por consiguiente, y como a toda la humanidad, viene la condenación. Porque han rechazado a Dios. Dios los había escogido. A los suyos vino, pero ellos no le recibieron. Entonces, ignorando esta justicia de Dios, y ojo, aun cuando ellos, como vimos allá en el capítulo 9, versículos 4 y 5, ellos habían recibido la ley, los patriarcas, los profetas, los cultos, la adoración, ¿se acuerdan que habían recibido todas estas cosas el pueblo de Israel? Aún así, ellos rechazaron la justicia de Dios, la ignoraron. Ignorar la justicia de Dios es rechazarla. Ahora, y en vez de confiar en la justicia de Dios, rechazándola, ¿qué hicieron? Mira el versículo 3. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Establecieron su propia justicia. Establecieron su propia justicia. Hermanos, ignorar la justicia de Dios es ignorar la esencia central de Dios. Insisto en esto. Hermano, a ver, ponte a pensar en esto, por favor. Mira lo importante que es esto que está hablando, porque Israel, que era el pueblo escogido de Dios,
ellos habían recibido toda la revelación de Dios y ellos fallaron en dos cosas importantes. Atención con lo que viene a continuación. Ellos fallaron en dos cosas importantes. Escúchame. Ellos recibieron toda la revelación de Dios, ellos recibieron los estándares de Dios, ¿o no? Israel recibió el estándar de Dios. Y ellos fallaron en dos cosas elementales. Ellos desestimaron la santidad de Dios e ignoraron la justicia de Dios. Te repito, por favor, y anótalo porque es súper importante. Israel desestimó la santidad de Dios e ignoró la justicia de Dios. Mira, ellos pensaron que Dios era menos santo de lo que se había revelado. ¿Cómo sabemos que ellos pensaron que Dios era menos santo de lo que se había revelado? ¿Cómo vemos eso? Pregunto, hermanos, a cualquiera de ustedes, que ellos pensaron que Dios era menos santo de lo que se había revelado. ¿Cómo sabemos eso? Porque ellos fueron más banales. Creían que ellos lo estaban haciendo mejor. Absolutamente, pues. Mira la historia de Israel, pues. Ellos recibieron un estándar, la ley de Dios, ¿y cómo reaccionaron ante esa ley? ¿De acuerdo al estándar? No. Ellos pensaron que Dios era menos santo que eso. Y pensaron de sí mismos, escúchame, ser más justos de lo que Dios les había hecho. Tuvieron mayor concepto de sí mismos. Dijeron, nosotros realmente podemos ser justos. ¿No ese es el problema central del hombre hasta el día de hoy? Mira ese gran problema. Las personas, al igual que Israel, seguimos pensando que Dios es menos santo de lo que Él se ha revelado, ¿o no? No sé si es tu caso, hermano, hermana. A lo mejor piensas que Dios es menos santo de lo que Él se ha revelado. Y a lo mejor estás pensando incluso de ti mismo que eres más justo de lo que Dios te hizo. Hermano, la propia justicia a ellos los llevó a enorgullecerse por el hecho de ser el pueblo escogido de Dios. Se enorgullecieron y ignoraron la justicia de Dios. Hermanos, tanto así, mira, escucha, mira lo que provocó en Israel. Ellos se creyeron tan justos que reemplazaron la ley de Dios por sus propias tradiciones. Vale decir, tenían los mandamientos de Dios y ¿qué dijeron ellos? A ver, organicemos esto porque en realidad tenemos que llevarlo a nuestro día a día, hagamos más leyes, o sea, estos mandamientos, especifiquémoslos para que nosotros podamos cumplirlos. Entonces podamos hacerlo en cada área de nuestra vida, podamos cumplirlo y así mostrar que somos justos. Ellos establecieron su propia justicia. Ignoraron la justicia de Dios. Reemplazaron con sus tradiciones la propia palabra de Dios. Creyeron que eso era suficiente para ser aceptados por Dios, que cumplir ir tras la ley, que hacer obras de la ley con buenas intenciones incluso, era suficiente para ser aceptados por Dios, porque su justicia los iba a llevar a eso.
ignoraron la justicia de Dios. No entendieron así su propia injusticia. Hermano, y esa fue la base para el sistema religioso, un sistema legal religioso de los judíos, que fue totalmente legalista, basado en lo que ellos podían hacer. ¿Saben qué, hermano? Hay veces que ese también es la base para nuestro propio sistema religioso. ¿Sabía o no? Que pensamos que somos más justos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Tratamos de tener conductas piadosas, porque de esa forma puedo agradar más a Dios, porque de esa forma puedo acercarme más a Dios, porque de esa forma puedo ser mejor cristiano. Y lamentablemente ese mismo sistema comenzamos a exigirlo a los hermanos también. Hermano, la justicia y la santidad de Dios son inseparables, son casi sinónimos. El estándar de Dios, que es la justicia, el estándar de Dios, que es la santidad, escúchame por favor, lo repito, el estándar de Dios, que es su santidad, ¿verdad? Solamente es posible alcanzarlo a través de su justicia. A través de Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra forma. Por lo tanto, cuando tú y yo vemos en la Escritura y contemplamos la santidad de Dios, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? A ver, Dios nos dice y nos demanda ser santos, ¿verdad? En toda nuestra manera de vivir. ¿Es así o no? Entonces Dios es santo y Dios demanda de mi santidad. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos los creyentes para alcanzar esa santidad? Deberíamos ser humildes de corazón. Tener fe en Jesucristo. Hermanos, es tan importante. Yo quiero mostrarte dos ejemplos de personas que cuando vieron la santidad de Dios, mira cuál fue su reacción. El primero es Isaías, clásico. Isaías capítulo 6, por favor, anda ya. Versículo 5. ¿Te acuerdas la visión de Isaías? Capítulo 6, versículo 5. Si alguien lo puede leer. Isaías 6, 5. ¿Lo leo, pastor? Gracias. Entonces exclamé, ¡ay de mí! ¿Por qué estoy confundido? Pues siento un hombre de labios inmundos y habitando entre un pueblo que habla inmunda. Mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías ve al Dios Todopoderoso, ¿cierto? Él ve la santidad de Dios. Este es Dios. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Qué fue lo que hizo él ante la santidad de Dios? Se sintió morir. Él se sintió inmundo. Ay de mí. Hermanos, no podemos y no debemos nunca pretender que al mirar la santidad de Dios, decir nosotros, entonces tengo que hacer esto para alcanzar eso. La primera reacción es reconocer quiénes somos.
Ay de mí. Ay de mí. Hermano, cuando hacemos eso, no te lo juro, pero te lo prometo, no sé cómo decirlo, que nos sacamos una mochila enorme de encima. Porque nuestra primera reacción debe ser humillarnos delante del Señor. Porque al ver su santidad y ver quiénes somos, nos postramos delante de Él. Te quiero llevar a otro ejemplo. En Lucas capítulo 5, por favor, versículo 8. Lucas 5. Me quedé pegado con eso. Estuve jugando hoy día a la lotería con mi hijo, con familia, y me estaba dictando los números así como en español, por eso me quedé pegado. Perdón, hermano, que es mi infidencia. Lucas 5, 8. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Te acuerdas el contexto de esto, la pesca milagrosa? ¿Te acuerdas la pesca milagrosa, lo que sucedió acá, la multiplicación? Bueno, el milagro que hace el Señor. Cuando Pedro ve a Jesucristo poderoso en milagros, asombroso, ¿qué es lo que hace? Cuando contempla a Jesucristo, ¿cuál es su reacción? ¿Reconoce que es un hombre pecador? Reconoce su pecado delante de él. Hermano querido, hermana, no podemos y no debemos y debemos estar lejos de nuestra autosuficiencia, de pensar que podemos llegar al estándar de Dios. Por eso Pablo gritaba ya en el capítulo 7, ¿te recuerdas? Miserable de mí. Miserable de mí. La primera reacción entonces es saber que no puedo llegar a ese estándar si no es a través de la justicia de Dios, no por mis propios méritos. Hermanos, tengo que contarte esto, todos los atributos del Señor, su justicia, su santidad, todos funcionan en armonía, en perfección. Por eso son llamados, sus atributos, sus características son llamadas perfecciones, porque todos armonizan unos con otros. En Mateo 5:48 hay una demanda tremenda del Señor Jesucristo. ¿Cuál es? Si alguien la puede leer, Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, si tú lees ese versículo solito, sin todo esto que te estoy diciendo, sin todo el contexto de la teología bíblica, es terrible, ¿no? Imagínate tú en la mañana te levantas medio más o menos, no sabes qué hacer, has pecado, te reconoces así, sacas un pancito de vida y dice, sed vosotros perfectos. ¡Oh, no puede ser! Claro, ¿por qué? Porque es tremendo, po. O como lo dice allá Pedro, ¿cierto? Citando el Levítico, sed santo porque yo soy santo. Es tremendo. Ojo, que Dios no baja ese estándar. Dios no es menos santo no lo humanicemos. Dios sigue siendo santo, santo, santo. La gracia del Señor es que a través de Jesucristo Él nos ha justificado y en esa justicia podemos nosotros glorificarle. Por lo tanto, que tu primera reacción al ver el estándar de Dios no sea tu propia justicia, sino que la justicia que es en Cristo. Porque, como dice el versículo 4, y cerramos con esto, mira, el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo.
para justicia a todo aquel que cree. Maravilloso, ¿no? El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, debido a la arrogancia, a la autosuficiencia, a la autojusticia de los judíos, les llevó a desconocer esta maravillosa verdad del nuevo pacto. Se quedaron en el antiguo pacto. Y esta maravillosa verdad, esta buena noticia, es que Cristo es el fin de la ley. ¿Y ellos qué hicieron con Cristo? Tropezaron con la piedra, como lo vimos en los versículos anteriores. En vez de reconocer que en Él confluye todo. Hermano, escúchame lo siguiente, por favor. Hasta que una persona reconoce que no es suficientemente justo para alcanzar la perfección divina, si una persona no reconoce que no puede alcanzar el estándar de Dios, entonces esa persona nunca va a ver la necesidad de un Salvador. Porque no ve la necesidad que el Salvador lo libre del pecado, que lo justifique, que le provea la justicia a Dios. Por muy linda que sea nuestra predicación, por mucho que tú le hables del amor de Dios, si no hay convencimiento de que su falta de justicia le está llevando a una relación de muerte para con Dios, no habrá conversión. Por eso, hermanos, siempre en nuestra predicación, cuando compartamos el Evangelio, debemos enfatizar quién es Dios, sus demandas y la necesidad que tiene la persona de ser librado del pecado y justificado. Cuando tu predicación y mi predicación del Evangelio, cuando compartimos el Evangelio, la basamos en el amor de Dios, olvídate, la persona lo único que está viendo es necesito los beneficios de Dios para mi vida. Necesito que Dios me ayude en esto y que todo que mi vida la transforme en lo que yo quiero que sea. Y no le vas a mostrar que es pecador y que necesita un Salvador. Por eso esto es tan importante, hermano. Y te aseguro que si nosotros comenzamos a predicar de esta forma, vamos a ser muy poco populares, pues. Y la gente capaz que hasta se empieza a arrancar, porque ¿a quién le quiere escuchar eso? Bueno, ¿sabes quién lo va a escuchar? Los que el Señor ha elegido. Los que el Señor ha elegido. El apóstol Pablo comenzó a hablar de la resurrección de Jesucristo allá en Atenas. ¿Te acuerdas o no? Y hasta ahí quedó todo. Y todos se empezaron a reír, se empezaron a burlar y se fueron. Pero dice un poquito más abajo en la escritura, pero muchos creyeron. Por lo tanto, qué importante, hermanos, esto. El fin de la ley es Cristo. La fe en Cristo, hermano, como Salvador, como Señor, trae el fin de aquella búsqueda de justicia. Una búsqueda que sin Cristo está caracterizada por intentos imperfectos, fallidos, fracasos continuos por cumplir la ley, por ser una buena persona, para que Dios me reconozca, para poder ser aceptado por Dios. Cuando abrazamos la fe, esta buena noticia del Evangelio, el pecador recibe el regalo que la propia justicia de Dios, de Cristo, la propia justicia de Cristo es aplicada a su vida. Cristo, el justo, murió por los injustos. Bueno, esa justicia es aplicada a la vida del que cree.
el fin de la ley escrito. Cuando habla Pablo de la ley aquí, hermanos, es en todo su amplio sentido. Bueno, en toda la verdad del antiguo pacto, con todas las observancias de la ley, con los sacrificios, los rituales, las fiestas, etcétera, todo. A eso se refiere cuando el fin de la ley es Cristo. Bueno, cuando dice Pablo que el fin de la ley es Cristo, es como Cristo viene siendo a la ley más o menos lo que es la meta en una carrera. Es bonito, me gustó esta Douglas Moo, un comentarista hace esta analogía y me gustó mucho, porque es como la meta en una carrera. ¿Qué significa la meta en una carrera? La meta es que la carrera termina, ¿cierto? Entonces, con Cristo la ley termina, el antiguo pacto. Pero también la meta dirige, toda la carrera la dirige hacia allá. Toda la carrera, o sea, se produce en función de la meta. Bueno, toda la ley está establecida en función de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo decía allá en Mateo 5:17, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque Él es el fin. Ahora, me gustó mucho porque en vez de esta palabra fin, porque el fin pareciera solamente como que un término, ¿cierto? Algunos comentaristas proponen que en vez de fin podría ser una mejor palabra o la culminación, el clímax. Bueno, porque el clímax de la ley es Cristo, porque la culminación de la ley es Cristo. Sería una buena, proponen ellos una buena traducción para no caer en estas confusiones semánticas. ¿Bien? A mí me encanta cuando podemos ver, además, hermanos, esto además que tiene que fortalecer nuestra fe. Porque si Cristo es la culminación, el clímax de la ley, además, ¿sabe qué es lo que nos está diciendo? Además de todo lo que hemos hablado respecto a Cristo, que hay una armonía, hay una coherencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay una coherencia maravillosa, y eso tiene que fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en la Escritura, hermano. Una hermosa unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios. Por lo tanto, hermano, lo que tenemos acá es maravilloso, es maravilloso. Por tanto, hermano, para ir cerrando, debido a la ignorancia de la santidad de Dios y debido a la ignorancia de la provisión de justicia a través de su Hijo, Israel ignoraba el lugar de la fe en el plan de la salvación. Para ellos simplemente pero nosotros somos el pueblo escogido. Si Dios nos escogió, eso es suficiente. Y el Señor siempre ha hecho todo a través de la fe. La justificación es por la fe, no por las obras. Como ellos confiaban, hermano, en sus propias obras, no veían la necesidad de tener fe. No, por eso rechazaron a Jesucristo. Y el Señor abre a través de Jesucristo este nuevo pacto para todo aquel que cree. La justicia es ahora para todo aquel que cree. Ya no hay diferencia, como decía ya ahí mismo en Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Te acuerdas? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por fe vivirá. Y en el 16 decía, porque el poder no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente, pero también al griego. Para el no judío también. Entonces mira cómo la fe en Jesucristo abre esta puerta maravillosa en donde tú y yo hemos
por la gracia del Señor, sido aceptados. Como dice Hebreos 12:24, me gusta este pasaje, Hebreos 12:24, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mejor que aquella fe que tenían puestas los héroes de la fe del antiguo pacto. Jesucristo abre una mejor puerta con este nuevo pacto. Hermanos, tu relación y mi relación con Dios ahora la encontramos en Cristo, no a través de la ley, no a través de las obras. Ya no vivimos para ganarnos el favor de Dios, sino que en nuestro día a día, nuestras conductas son producto de un arrepentimiento anteriormente haber visto la santidad de Dios. Yo quiero finalizar con esto porque para mí es relevante, hermano, y quiero y ojalá pueda explicártelo de buena forma, porque, a ver, los creyentes tenemos que tener buenas conductas, ¿o no? Cuando hablo de buena conducta, de una conducta de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a los principios bíblicos, tenemos que tener eso, ¿no? Pero ¿por qué los creyentes debemos tener buenas conductas? Y esto es clave, hermano, esto es clave. Es muy sutil la diferencia, pero es determinante. Tú y yo no tengo una buena conducta para ganarme el favor de Dios. Tú y yo tenemos una buena conducta debido a que día a día vemos a Dios, vemos su santidad, y como Pedro y como Isaías nos humillamos delante de Él porque no somos capaces de alcanzar ese estándar, y fruto de ese arrepentimiento en nuestra conducta, como muestra de un arrepentimiento genuino, no para ganarme el favor de Dios, sino como fruto de arrepentimiento en mi buena conducta. ¿Me explico, hermanos? Pero pastor, esa conducta, ¿cuánto me va a durar si yo sé que si soy pecador, voy a caer nuevamente? Bueno, allí es donde al arrepentimiento le sumamos la confianza en Jesucristo. Que Él nos va a transformar. Que Él es poderoso para inclinar mi corazón hacia Dios. Y tengo que hacerlo vez tras vez y voy a tener, bueno, es nuestra dependencia al Señor durante toda nuestra vida. Porque si el Señor ya hubiese cambiado nuestro corazón y no hubiese hecho santo sin pecado, nuestro corazón ya se hubiese apartado del Señor. Necesitamos volver a Cristo todos los días, recordar el Evangelio. Y va produciendo en nosotros lo que conocemos como la santificación de nuestras vidas. ¿Me explico la diferencia, hermano? Es sutil, pero es fundamental. Mi conducta no es para ganarme el favor de Dios, y pongo esa expresión porque creo que la entendemos todos, ¿verdad? Ganarme el favor de Dios, sino como producto y como fruto de arrepentimiento al ver la santidad de Dios y ver quién soy. Por lo tanto, todos los creyentes vivimos constantemente una vida de arrepentimiento y de fe. Arrepentimiento y de fe. Y Dios va trabajando. Jesucristo, el Espíritu Santo, va transformándonos de gloria en gloria. Cada vez que glorificamos al Señor, de esa forma, en la misma imagen de Jesucristo. Entonces, finalizo. ¿Es Cristo realmente en quien tienes tu confianza depositada? ¿Cuáles son las razones de tu buena conducta? A veces nuestra buena conducta es simplemente moralista, hermano. Misión del deber. Es porque tengo que hacerlo.
producto del arrepentimiento, al ver a Cristo. Por eso es tan importante, hermano, correr a la Escritura no buscando la gnosis, el conocer algo. ¿Te acuerdas o no que lo vimos eso? Sino que ver a Dios, ver la santidad de Dios, ver quién es Dios. Y cuando veo quién es Dios, caigo de rodillas delante de Él. Esa es la dinámica cuando nos acercamos a la Escritura. Hermanos, el Evangelio requiere fe, confiar que Él nos está transformando, no que nosotros podemos lograr algo, que su sacrificio fue suficiente para salvarnos, pero también es suficiente para santificarnos. ¿En quién confías? Bueno, el Cristo vivo, el que dijo, aquí estoy con ustedes, estoy con vosotros todos los días, sigue estando contigo y no te deja y no te suelta. Oramos al Señor.